Te damos gracias por lo que tú has hecho ya en esta mañana, en la apertura del culto, en las alabanzas. Ahora te suplicamos, Señor, que tú nos des el mensaje, la palabra que tú quieres dar a tu pueblo. Solamente tú conoces lo que necesitamos escuchar. Yo seré en esta mañana apenas un instrumento tuyo, Señor, donde tú tomarás mi voz, mis gestos, pero el mensaje será tuyo, Señor, como siempre. Yo oro por cada una de las vidas aquí presentes, por todas sus familias, por aquellos hermanos que por una u otra razón no vinieron esta mañana, donde quieran que estén, que los bendigas. Oramos por todo tu pueblo en el mundo entero. Oramos por nuestras familias donde quiera que se encuentren, Señor. Oramos en verdad por todo tu pueblo, en cada nación, en cada país de este mundo entero, Padre. Gracias te damos por habernos dado una semana más de vida, por habernos puesto, Señor, en la mesa el pan de cada día, haber tenido un techo, Señor, para poder descansar. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Y especialmente gracias, Señor, porque nos has mantenido firmes en tu palabra. Amén. A pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo, tú estás siempre pendiente de nosotros, bendiciéndonos, Señor. Amén. Gracias te doy, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Una cosa es cierta, amados hermanos, que tenemos un Dios de amor. Amén. Tenemos un Dios de misericordia. Y tenemos un Dios que nos defiende. A veces podemos pensar que Dios está distante a nuestras vicisitudes, a nuestros problemas, a nuestras necesidades, que está distante en lo que está ocurriendo en nuestros trabajos, en nuestra salud, en el seno de nuestras familias, en fin, todo lo que implica el desarrollo de nuestras vidas. Pero yo quiero decirles en esta mañana que tenemos un Dios de amor. Un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si recibiríamos o tendríamos que recibir en base a lo que hemos hecho por Él? Yo creo que no estaríamos aquí en esta mañana. El Señor nos da en abundancia todo. Y la parte especial que el Señor hace es darnos de su Santo Espíritu para poder seguir perseverando en nuestras vidas. Si hay algo que de veras, hermanos, debemos pedir al Señor, es que nos ayude a perseverar, porque necesitamos perseverar todos los días. Necesitamos estar listos para el gran acontecimiento del rapto, hermanos. Ustedes ven lo que está ocurriendo, hermanos. Cada semana un terremoto. Acá, ayer fue en Venezuela, en Colombia, anteayer fue en Indonesia. En fin, hay terremotos, hay inundaciones, hay guerras. Es decir, todo lo que está escrito aquí en la palabra, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que están cumpliéndose desde hace rato todas las señales que el Señor nos dijo antes de su venida. Implica entonces que nosotros tenemos que estar preparados, siempre considerando el amor grande que nos tiene el Señor. En esta mañana vamos a ver el amor incondicional de Dios frente a una situación que cualquier persona no hubiera podido resolver. Así como cuando nosotros estamos enfrentando alguna situación y decimos, Señor, no puedo más. ¿Cómo voy a resolver esta situación? Levantamos nuestra mirada al cielo y Él viene, nos ayuda y nos bendice y nos saca de cualquier problema que estamos viviendo. Así es que pongan atención, hermanos, lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y me voy a referir en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Voy a empezar dando lectura. Me siguen ustedes con atención solamente. El versículo anterior al capítulo 8 dice: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Cada uno fue a su casa, pero el Señor no se fue a su casa. El Señor se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué creen ustedes que fue a hacer el Señor en el Monte de los Olivos? Yo creo que todos nos van a responder. Fue a orar. Él tenía un compromiso grande en su naturaleza humana de cumplir lo que el Señor, su Padre, le había enviado. Entonces dice que todos fueron a su casa, pero no, él no. Decidió irse al Monte de los Olivos a orar para estar con su Padre. Miren ustedes, una vez más el Señor nos está dando una enseñanza profunda de la necesidad que nosotros debemos mantener todos los días, hermanos, en orar. Nosotros repetimos el mismo episodio desde este púlpito todas las semanas, y así seguiremos repitiendo. Necesitamos, hermanos, todos los días estar en oración.
Esta carne no quiere. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne no quiere. Nos hace pensar o nos dice que estamos cansados. No, mañana. Ayer ya oraste. Mañana. Pero no es así. El Señor nos enseñó la oración diaria. Tenemos que continuar, hermanos, con ese deseo grande de orar. Mañana otro día, hermanos, que el Señor nos tenga misericordia. Solamente el Señor sabe, puede pasar una hecatombe aquí en Orlando. Llámese inundación, llámese un tornado, llámese lo que quiera. Puede haber alguna situación difícil que la naturaleza puede azotarnos y debemos preguntarnos qué va a ocurrir. Esas situaciones que estamos oyendo en el mundo entero no avisa, hermanos, pero ¿causa qué? Causa muerte, causa desesperación. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en oración y pensando siempre todos los días, Señor, si este es el último día que voy a estar aquí, no hay problema, me voy contigo. Porque yo sé, Señor, que ahí voy a estar mucho mejor. Esa preparación no tiene que ser esporádica, no tiene que ser cuando yo pienso que así debe ser, sino que tiene que ser una continuidad en orar, en leer la palabra, en estar conectados. Dios nos dio un ejemplo maravilloso, hermanos, de que debemos orar. ¿Se acuerdan ustedes en el momento más difícil que el Señor estaba? Cuando Él sentía ya la muerte de la cruz del Calvario, que es algo tan tremendo. ¿Qué hizo Él? Fue a orar, pidió a sus discípulos de oración. Y así nosotros vemos, hermanos, que grandes hombres de la Biblia, solamente para citar un ejemplo, Pablo, pidió oración. Yo cuando estoy pasando por alguna situación, hermanos, me encanta decir a los 4 puntos cardinales, oren por mí. ¿Por qué tenemos nosotros que esconder nada? Sí, no podemos entrar profundamente en detalle en lo que nos está ocurriendo, pero para eso estamos. Hermano, oren por mí, oren por mí. Oremos unos a los otros, porque necesitamos en estos tiempos, hermanos. No estamos viviendo dentro de la historia del mundo entero, no estamos viviendo los mejores días. Entonces tenemos que acelerar nuestra oración para que nosotros continuemos siendo bendecidos, independientemente que el Señor está siempre cuidando de nosotros, que es lo que vamos a ver precisamente en este pasaje bíblico. En el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino y sentado él les enseñaba, porque él estaba preparado para enseñar. En el versículo 3 nos dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Los fariseos, los escribas, grupos religiosos que no creían en la deidad del Señor, no creían en lo que era el Señor, le traen un caso bastante difícil. Jesús, aquí está la mujer que ha cometido adulterio. La encontramos. Ella no puede negar porque nosotros lo vimos en adulterio. Pero queremos decirte algo. La ley mosaica, la que tú mismo suscribiste, nos dice que esa mujer debe morir apedreadas. ¿Y ahora tú qué dices? Se presenta un caso bastante sui generis, bastante difícil. ¿Qué hago? Se habrá preguntado nuestro Señor Jesucristo. ¿Esta gente está diciendo la verdad? ¿Está diciendo lo que es correcto? Sí, estaban diciendo lo correcto. Le encontraron a aquella mujer en adulterio, en pecado. La ley indicaba de que esa mujer tenía que morir apedreada. No podía haber ninguna otra solución, sino que él tenía que posiblemente decir ante los escribas y fariseos, sí, en verdad, ustedes tienen toda la razón. La ley mosaica nos dice que esta mujer que ha pecado necesita morir apedreada. O sea, se encuentra en un dilema extremadamente difícil. Y ahora yo quiero hacer, hermanos, una analogía a esto en nuestras vidas. ¿Cuántas ocasiones, quizás no en ese pecado, pero en otras situaciones que hayamos fallado al Señor, el enemigo inmediatamente habrá ido a usar? Mira cómo está Marco. Mira ahí la tierra cómo ha hecho.
acusándonos, porque la Biblia nos dice que Él es ¿qué? El acusador. Él está siempre mirando al pueblo de Dios para acusarnos, para que se interprete que nosotros estamos viviendo en pecado y por lo consiguiente necesitamos ser castigados. La palabra del Señor es clara, Él es nuestro acusador. Pero también la palabra del Señor es clara cuando dice que tenemos abogado, Cristo Redentor. Así que en este escenario bastante complejo, difícil para el Señor, se queda en silencio. Hay una respuesta sepulcral, no dice nada el Señor, queda callado. Miren lo que dice la palabra del Señor cuando escucha lo que le dicen los fariseos y los escribas. Mas esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ven ustedes que no dice nada en absoluto. Lo único que hace es baja su mirada al cielo, a la tierra, y empieza a escribir con su dedo. No nos dice la Biblia que está escribiendo. Pero a este punto no menciona nada. ¿Cómo contestar a los fariseos y a los escribas? Se queda totalmente en silencio. Hay ocasiones, amados hermanos, que cuando nosotros reclamamos al Señor, su silencio se prolonga y nosotros estamos desesperados por recibir la respuesta. Esperemos con paciencia, hermanos. No es que el Señor ha cerrado sus oídos. Al contrario, la palabra del Señor nos dice que Él inclina su oído cuando su pueblo le pide algo. Inclina su oído, está escuchando. Pero muchas veces se queda en silencio. Y como que parecería lo que le estamos pidiendo al Señor, en vez de recibir lo que deseamos, nos viene todo en contra. La situación se hace más compleja. Nuestra enfermedad, las finanzas, el trabajo, lo que ocurre en nuestros hogares. Bueno, ¿y qué está pasando con mis oraciones? No encontramos respuesta. El Señor, muchas veces en nuestras vidas, necesita estar en silencio en respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque en ese lapso, hermanos, el Señor nos está invitando a reflexionar en lo que estamos ocurriendo, lo que está pasando en nuestras vidas. En ese silencio del Señor nos permite que nosotros recapacitemos en lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Señor, no me estás contestando lo que yo quiero, Señor. Solamente tú sabes el sufrimiento que yo tengo en este momento, pero no me contestas, Señor. Amados hermanos, espere con calma. Espere con paciencia. Nosotros no tenemos un Dios sordo. Él es nuestro intercesor. Él es el que conoce más allá de lo que usted puede pensar en su vida. Él sabe perfectamente lo que usted y yo necesitamos cuando estamos pasando situaciones adversas, pero se mantiene en silencio. Pero esperemos, hermanos. No conteste el Señor, no les dice nada. Dice que agacha su mirado y que pues escribía en tierra con el dedo. En el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ahí sí viene ya la respuesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miren, qué expresión tan tremenda. Cualquiera de ustedes que se encuentren limpios, puros, sin pecado, mátenlo a la señora, mátenle a esta mujer adúltera. Bote la primera piedra. Una percepción bastante difícil, como que estaba dando el Señor luz verde para que le asesinen a esta mujer. Entonces, ¿dónde estaba el amor de Cristo? Pero como Él es poderoso y sabía cómo esas vidas iban a ser carcomidas por la palabra total del Señor, se quedan paralizados. Si alguno de ustedes cree tener toda la suficiencia, toda la libertad, toda la santidad y la pureza de todo, apedrea a la mujer, no hay problema, adelante. Miren, amados hermanos, qué verticalidad del Señor, qué confianza en el Señor, qué situación tan favorable para aquella mujer en base a la sabiduría de Dios. Mátenlo, sigan. Sí, en verdad la ley de Moisés dice eso, háganlo. Pero quiero decirle algo a usted.
usted es la primera persona que va a lanzar esa piedra. Mire si usted no está en pecado. Si usted tiene la suficiente santidad en su vida para defender la acusación de un pecado de una mujer. Amados hermanos, esa es la forma como nuestro Señor Jesucristo diariamente está sosteniéndonos frente al acusador, defendiéndonos de situaciones que inclusive ni siquiera nos damos cuenta cómo vienen después de que le pedimos al Señor fácilmente todo lo que necesitábamos. ¿Y cómo nos sorprende el Señor? El día menos pensado, su cuerpo está sano. El día menos pensado, sus finanzas quedaron en regla. El día menos pensado, tiene un trabajo que dice, wow, no puedo comprender cómo viene esto. El día menos pensado, los hijos que han estado apartados, los que no, Señor, vienen a los pies de Cristo. Es decir, hay una revolución interna porque el Señor diariamente ha estado mirando nuestras vidas y nos encuentra siempre una solución para nosotros. Amados hermanos, ánimo en esta mañana. Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Que nosotros tenemos circunstancias difíciles diariamente, sí, hermanos, claro que sí. Yo no creo que ninguno en estos momentos, en este día, los que estamos aquí podamos decir, yo, pastor, no creo que no tengo nada que pedir a Dios porque me siento tan bien. No hay necesidad de nada. No creo que debe ser eso, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree, hermanos, que tiene todo por delante y que no hay ninguna cosa que pida al Señor, nunca esté en esa condición. Siempre siéntase necesitado de Dios. Sentámonos siempre necesitados del Señor. En todo áreas de nuestras vidas, hermanos. No nos sintamos jamás autosuficientes de que vamos a solventar los problemas que tenemos porque lo sabemos mucho, porque tenemos tantas alternativas, porque hay muchas opciones. No es así. Sin mí, nada podéis hacer. Bien. Necesitamos siempre de la confianza del Señor, del amor del Señor. Entonces ya presenta el veredicto, vamos a decir, del Señor, diciéndoles que lance, que arroje aquel que se crea sin pecado, que lance su primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí me detengo, hermanos, a analizar algo que tenemos que tener mucho cuidado. No lancemos la piedra nosotros a través de nuestros pensamientos a otro hermano o a una persona. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de lo que hablamos, de lo que pensamos. Expresemos solamente situaciones positivas que edifiquen. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de criticar, de hablar las cosas que no hay en el contexto de una iglesia, de un mundo cristiano. Seamos positivos. Miremos las cosas desde un ángulo cristiano. Tengamos palabras bondadosas, tengamos pensamientos positivos, que no esté empañado de crítica, que eso no anuncia en nada. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras actitudes y pensemos siempre de una forma positiva. Porque entendamos lo que dije hace semanas atrás, hermanos. Dios es omnipresente y por lo consciente Él está mirándonos todo lo que hacemos y Él está escuchando todo lo que pensamos. Entonces, amados hermanos, siempre tengamos una actitud cristiana de no estar dando rienda suelta a la boca, a la lengua o a los pensamientos en contra de otra persona. Noten ustedes que cuando el Señor les dice, lanza la primera piedra, tú que dices que no tienes ningún pecado, hazlo. Y dice la palabra del Señor que empezaron saliendo de ese grupo que querían apedrear a aquella mujer, pero ¿quiénes eran los primeros? Los viejos, los que ya tenían cierta edad, es decir, los que estaban más en pecado. Ellos fueron los primeros de abandonar el escenario de un posible asesinato para aquella mujer. Van desfilando. Nadie tuvo la valentía, si usted quiere decir esa palabra, de decir, yo me siento santo, infalible, y voy a lanzar la primera piedra. Nada. Dice la palabra del Señor que poco a poco
los más de mayor edad iban saliéndose de ese grupo. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas que más tiempo tienen, más edad tienen, tal vez estén más empañadas de pecado. Y no tuvieron realmente la verdad en su corazón, en su mente, de sentirse realmente con una santidad total para ejecutar lo que Dios le pidió. Se sintieron pecadores. Y yo diría, amados hermanos, qué bueno. Qué bueno que ellos entendieron lo que el Señor les dijo. Aquella persona que no tenga ningún pecado, que lance la primera piedra. Como ellos se sintieron pecadores, entonces abandonaron el escenario. Y es ahí entonces que yo quiero resaltar algo de esta historia, de esta parte especialmente, que una persona cuando enfrenta situaciones así tiene que en primer lugar, hermanos, sentirse pecador, pecadora. Porque la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado. Y eso nos destituye de la salvación eterna. Pero nosotros al llegar a Cristo pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia y nos da acceso para que nosotros tengamos vida eterna. Pero en ese proceso, hermanos, se exhibe la humildad. En ese proceso tenemos que exhibir que el Señor en su misericordia nos ha perdonado, hermanos. Siempre estemos recapacitando, hermanos, que desde el momento que nosotros nacimos con el pecado, hermanos. Esa es la herencia de todo el mundo. Y que necesitamos de una u otra manera el perdón del Señor. Hay religiones en el mundo entero que ni siquiera creen ni en el cielo ni en el infierno. No hay, no existe. Y la palabra del Señor me dice algo diferente. Imagínense ustedes, amados hermanos, que tengamos un Dios que no opera juicio y justicia. Cuando aquí, en esta tierra misma, aquella persona que cometió barbaridades es ejecutado por el Señor. Tenemos tantos casos, hermanos, de dictadores, de políticos que hicieron barbaridades, pero que no se fueron así muy bondadosamente a donde quiera que el Señor tenía previsto. Aquí tuvieron que en esta tierra tuvieron que pagar su pecado. No es porque tengamos nosotros un Dios vengativo. Pero ¿qué sería del mundo entero, hermanos? De que la gente hace lo que quiere, los gobernantes hacen lo que quieren, los dictadores hacen lo que quieren, y el pueblo que ha sufrido tanto, el otro se vaya tranquilamente sin que le pase nada. No, no es así. Todos, hermanos, todos aquellas personas que operaron en pecado, que explotaron a los pueblos, que pusieron en situaciones adversas, algún día Dios les cobra, porque tenemos un Dios justo. Y aún hijos de Dios, hermanos, vemos nosotros claramente la historia de David, maravilloso hombre. Cuando pecó, el resto de su vida no le fue nada bien, hermanos. Por lo que tú has cometido en secreto, yo haré a la luz del día. Yo divulgaré tu pecado a la luz del día. Y así fue. Ustedes conocen la historia. Violación de su hermano, su hermana, de hijos de él. Y así. Cosas tremendas. Un hijo que se acostó con sus mismas concubinas. En este mundo pagamos todo lo que hemos hecho, hermanos. Que el Señor nos tenga misericordia. Y vivamos junto al Señor todos los días para que el Señor mire en nosotros que estamos viviendo una vida santa, una vida entregada al Señor. No podemos, hermanos, en estos tiempos difíciles que vivimos, no podemos nosotros hacer cosas indebidas ante los ojos del Señor, porque Él no va a soportarnos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Claro, todos salieron porque ellos sabían que estaban llenos de pecado.
¿Dónde están los que a ti te condenaron? No encontró uno solo. Y el Señor le dice, ella dijo ninguno. Y el Señor le contesta. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren, hermanos, ese condicionamiento profundo de parte del Señor. Le pregunta a aquella mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrearte? Se fueron porque están llenos de pecado, correcto, no hay nadie. Me he quedado solamente yo contigo. Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando el Señor, hermanos, ha venido a nuestras vidas, escúcheme bien, el Señor nos cambia, hermanos. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Nos bendice en las finanzas, nos bendice cuando estamos enfermos. En fin, usted como cristiano sabe, hay un cúmulo de bendiciones que nosotros podemos reconocer. Lo que es vivir una vida cristiana y lo que es vivir una vida impía. Nosotros podemos evaluar eso. Y decir, Señor, en verdad, la mejor vida que yo he tenido es desde el día que yo te conocí. Porque vivimos una vida diferente. Porque estamos apartados del pecado y entonces el Señor nos bendice. Pero un día nos dijo, vete, Marco, y no peques más. Porque entonces nosotros, hermanos, si es que reconocemos de que el Señor fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, debemos pensar en lo que les voy a leer en esta mañana. Vete y no peques más. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Amados hermanos, después de conocer al Señor, si una persona pisotea la sangre de Cristo, nos dice, no queda nada por rescatar. No queda nada. Porque después de conocer la gracia del Señor, después de conocer la misericordia del Señor, volvemos a pecar, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado profundo en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, comprender el amor grande que Dios nos ha tenido. En segundo lugar, comprender de que todos los días Él está intercediendo por nosotros de lo que el acusador está hablando de nuestras vidas. En tercer lugar, vivir una vida santa, consagrada a Él. En cuarto lugar, cuidarnos, hermanos, que lleguemos a un punto que Dios nos libre, nos tenga misericordia de pisotear la sangre de Cristo. Aquella persona que estuvo en los caminos del Señor y se retira y a veces muy disgustado porque lo que quiso obtener no lo recibió, se retira completamente y empieza a hacer lo que él quiere. Yo he visto esas vidas, hermanos. Es tremendo, hermanos. Yo he visto personas que cuando estuvieron en los caminos del Señor, hasta su físico era diferente. Porque en verdad, hermanos, cuando estamos en el Señor, hasta en nuestros rostros se ve la imagen del Señor. Aquella persona que yo conocía, así lo veía, hermanos. Después se apartó totalmente del Señor. Totalmente del Señor. Y cuando una ocasión me fue a visitar, hermanos, a un ministerio que tenía, yo me quedé, pero extremadamente triste, dolido. Su físico, hermanos, rayado de heridas. Bueno, irreconocible aquel hombre. Se había apartado del Señor, estaba involucrado en el pecado, regresó a la droga, regresó al alcohol, hecho pedazos del hombre. Eso es lo que hace el enemigo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Dice el Señor, mas yo vine a darles vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, yo les ruego, les pido, hermanos, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestras vidas y vivamos esa vida agradable ante el Señor.
Solamente usted y yo conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles, hermanos. ¿En qué área somos nosotros los más débiles? Converse con el Señor. Solamente usted y yo sabemos de qué forma más rápida le fallamos al Señor. O qué es lo que no podemos sostener esa tentación o lo que quiera. Converse con el Señor. El Señor está listo para bendecirnos, para levantarnos. Si ayer dijo el Señor, cualquiera que sea sin pecado lance la primera piedra, hoy en el día el Señor nos está enviando sus ángeles para cuidarnos de nosotros, hermanos. Pero quiere ver frutos de nuestras vidas. Quiere ver, hermanos, que tengamos ese corazón puro, majestuoso ante el Señor. Y que vivamos una vida de temor en el Señor. Que vivamos una vida constante de consulta al Señor. De que no nos equivoquemos porque queremos darle carne suelta, la carne suelta para hacer lo que nosotros querramos. No. Hay una fricción, como decía hace un momento. Hay un choque entre nuestra carne y nuestro espíritu. La carne dice, no hagas, no problema. El espíritu dice, no lo hagas. ¿A quién estamos escuchando? ¿A los deseos de la carne? ¿A los deseos que nos da el mundo? ¿O al Señor que nos ha levantado y que nos ofrece la vida eterna? Amados hermanos, frente a las condiciones que estamos viviendo estos momentos en el mundo entero, falta ya poco tiempo, hermanos. Sigamos perseverando, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana quizás ya vino el rato, esta noche no estamos aquí. Estemos, hermanos, firmes, presentes ante el Señor, reconociendo que necesitamos de su gracia, de su amor. Vivamos la vida limpia que Él quiere. Y solos no podemos, hermanos. Yo no puedo hacer nada si es que no está el Señor conmigo ayudando. Nada en absoluto, hermanos. Pero si nosotros hacemos una parte minúscula, el Señor hace el resto. Pero empecemos hablando con el Señor. Empecemos conversando que hay cosas que no las recibimos y que como que eso nos está deteniendo seguir en esa comunión íntima con el Señor. Hablemos con Dios, hermanos, todos los días. Recordemos la misericordia de Él. Recordemos, hermanos, el sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario. Y una cosa especial, y con esto concluyo, hermanos. Recordemos que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sí, inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por ser, Señor, lavados con tu sangre preciosa y reconocer, Señor, que tu sacrificio grande que hiciste en la cruz del Calvario fue la que nos dio esperanza y vida, Señor. Padre, en esta mañana mira cada corazón y retira, Señor, de mí, de todo lo que está de más en nuestras vidas y ponnos, Señor, lo que necesitamos, Señor. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos vivir cada día un sistema de vida que te agrademos en todo momento, Padre. Necesitamos de ti cada instante de nuestras vidas, Señor. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Queremos ser hijos tuyos, que vivamos, Señor, en obediencia, haciendo lo que tú quieres que hagamos cada día, Señor. Que no bajemos nunca la guardia porque no nos llega todavía lo que te hemos pedido, Señor. Que entendamos claramente el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Que reconozcamos, Señor, las dádivas y favores que recibimos diariamente, Señor, frente a otras situaciones de que en otros países que vive la gente, Señor. Tenos misericordia, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Dejamos de tratar en tus manos aquella situación que todavía está pendiente y que no la recibimos, Señor, para que tú en tu inmenso amor nos mantengas firmes y en algún momento tú nos regales lo que te hemos pedido, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.